para acá para que no deje de verlos. Muy bien. El fin en mente el día de hoy, como les mencioné la semana pasada, traté de repartir los temas que tenemos que ver en dos sesiones. Primero vimos el perímetro, tanto de polígonos como de el círculo. Y el día de hoy hablamos únicamente del área de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y utilizando las fórmulas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a... El área de una figura. Las figuras planas presentan una superficie y la medida de esta se denomina área. Hay una diferencia, a pesar de que el perímetro y el área son dimensiones de una figura geométrica, son dos conceptos totalmente distintos. Entonces empiezo a leerlos en el chat. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre perímetro y área? Con palabras sencillitas, que un niño de primaria nos entendiera. ¿Cómo le explicamos la diferencia entre perímetro y área? Los leo en el chat, en esa participación. ¿Nadie? ¿Cuál es la diferencia entre perímetro y área? Muy bien. Ok. Emma, ¿puede abrir su micrófono, por favor? ¿Puede abrir su micrófono? Y como fue la primera en participar y está bien, vamos a, por favor, escucharla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puso en el chat? Que el perímetro es la línea que rodea lo interior y el área es lo que está dentro del perímetro, que podría ser en este caso el color. Así es, así es. Tenemos entonces una diferencia. El perímetro, gracias Emma, es una línea imaginaria, ¿no? Que rodea o está por ahí en el contorno, y la superficie está dentro. Muy bien, excelente participación. ¿Listo? Tenemos la siguiente imagen. Creo que con esto puede quedar ya un poquito más claro la diferencia, ¿verdad? Vemos en la primera imagen un triángulo equilátero en donde el perímetro es únicamente una medida longitudinal, una línea, ¿sí? Está formando una figura geométrica, pero dentro de ese perímetro queda encerrado un espacio del plano, o mejor dicho, una sección del plano. Y entonces a eso le llamamos superficie y su medida es el área. ¿Listo? Vemos una diferencia muy importante en las unidades. Cuando medimos perímetro, como es una longitud, las unidades del perímetro van a ser centímetros, metros, pulgadas, yardas, ¿no? Dependiendo el sistema en el que estemos hablando, en el sistema de unidades. A diferencia del área, como es un espacio, es una superficie, es un área, entonces hablamos de centímetros cuadrados, de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy importante en el manejo de unidades. Aquí es relevante resaltar esta parte. Muchas veces en los ejercicios pedimos área y le ponen unidades de centímetros, lo cual a lo mejor el cálculo está bien, pero la unidad no le da sentido a la magnitud, ¿sí? Si me dicen, tiene una superficie cuya área es de, no sé, 100 metros, entonces ahí ya se pierde el sentido del concepto. Existen diferentes fórmulas para calcular el área de las figuras geométricas, ¿no? Muchas veces estas vienen en nuestros libros o libretas al inicio para tener ahí nuestro formulario de geometría, y este es muy básico, el que estoy mostrando, ¿no? Nos dicen que para calcular el área de un rectángulo hay que multiplicar la base por la altura, pues la del círculo, el área es pi por radio al cuadrado, y entonces si se dan cuenta, en algunos manejan palabras, ¿no? Tal cual, base, ¿sí? Altura, perdón.
y en otras nos manejan literales, ¿sí? En otras nos manejan literales. Entonces, hay que trabajar con ambas, ¿sí? Y hay que entender que hay una traducción directa entre la parte algebraica, que son las letras, y el lenguaje común, que representa esa letra, ¿sale? Entonces, continuamos. Veamos este ejemplo muy sencillito. Con esas fórmulas, con las que mostré antes, se puede obtener de manera sencilla el área de un cuadrado, o en el caso de este ejercicio, de un rectángulo. Tenemos que, por ejemplo, si un terreno mide 8 metros de frente y 12 metros de fondo, ¿cuál es su área? Bueno, primeramente identificar que el terreno es un rectángulo. Tiene, en este caso, dos pares de segmentos, ¿sí?, paralelos. Dos miden 12, dos miden 8 metros, ¿sí? Entonces no, es un cuadrilátero, es un rectángulo. Si regresamos a la fórmula, tenemos aquí, para calcular el área es base por altura. Entonces, vean que el procedimiento es bien sencillo, es únicamente identificar mis datos, sustituir en la fórmula y efectuar la operación que sea necesaria. En este caso, la base, así como estamos viendo el terreno, la base es de 8 metros, la altura es de 12 metros y entonces tiene una superficie cuya área es de 96 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces vamos a ver si entendimos un poquito la diferencia entre las fórmulas para el perímetro y las fórmulas para el área. ¿Listo? Aquí la pregunta, y los quiero leer en el chat, o quien pida la palabra puede abrir su micrófono. ¿Cuál será el perímetro de ese terreno entonces? ¿Cuál será el perímetro? Ya calculamos el área. Ahí está el procedimiento, es muy sencillo. Tenemos Yeshua. Muchos me están poniendo en el chat igual números, cantidades, pero les falta alguna magnitud. Más bien les falta una unidad para que los resultados que están poniendo tengan sentido. $40 metros, el primero que participó. Bien, Daniel. Así es, recordemos, para calcular el perímetro, la fórmula es sencilla. Suma la dimensión o la longitud de cada uno de sus lados. En este caso, si sumamos la longitud de los 4 lados, nos da 40 metros. Son dos magnitudes totalmente diferentes. El terreno tiene un perímetro de 40 metros, pero tiene una superficie de 96 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta en la diferencia? Entonces, con esto quiero decirles, conocemos las fórmulas para calcular área y perímetro. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Empezar a mezclar esos conocimientos con un poquito de álgebra, que es el uso de las literales, el uso de expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces regreso aquí. También hay una fórmula para obtener el área de un triángulo. Veamos la imagen. Al realizar una división de este rectángulo a través de una de sus diagonales, se forman dos triángulos. ¿Qué tipo de triángulo se forma aquí? A ver si conocemos un poquito sobre triángulos. ¿Qué tipo de triángulo o cómo se llama este tipo de triángulo que se forma al partir un rectángulo a la mitad a través de su diagonal? Pueden participar con el micrófono. ¿Los escucho? ¿Nadie? ¿Cómo se llama ese tipo de triángulo? Escaleno. Ok. Recibe un nombre en particular porque tiene un ángulo de 90 grados. Gracias, Manuel Emiliano. Tan fácil como es un triángulo rectángulo, porque de ahí proviene. Proviene de un rectángulo que se ha partido a la mitad usando una de sus diagonales. Entonces, si recordamos la fórmula para calcular el área de este rectángulo era base por altura. ¿Qué tenemos cuando
dividimos este rectángulo a la mitad, pues igual, su superficie se divide a la mitad. Observen en pantalla la fórmula. Ese base por altura se ha dividido a la mitad y queda B por H medios. Se escucha raro, pero así se lee, ¿verdad? Es una de las maneras. O base por altura entre 2, que es la más conocida. ¿Listo? Entonces, de esta manera tenemos que para cualquier triángulo, la fórmula para calcular su área estará dada por la fórmula área igual a base por altura entre 2. Si se dan cuenta, en la imagen que estoy mostrando, no encuentro la palabra base, no encuentro la palabra altura, pero las letras que ahí se muestran tienen un sentido y significan algo. B, base, es una medida convencional o conviene decirla o nombrarla con la letra B. Y altura, ¿no? Altura, ¿por qué será con H y no con A minúscula? Altura no se escribe con H. Para que no se confunda con altura. Así es, muy bien, gracias. Para que no se confunda con área, ¿no? H es altura. Me quedo con, para que no se confunda con otra parte de las figuras. A minúscula se ocupa para el apotema, por ejemplo, en los polígonos. ¿Sí? Entonces, pero si yo le quiero poner ahí X, Y, Z, y sé qué significa esa X, Y o Z, tiene sentido para mi fórmula. De hecho, es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Vamos al libro, por favor, página 70. Vamos al libro, página 70, por favor. Quiero verlos tomando su libro y vamos a trabajar en la página 70. Actividad 6. Muy bien. Espero que ya todos tengan su libro a la mano. Actividad 6. Indica con literales la base y la altura de cada rectángulo y úsalas para expresar el área de los triángulos. Observa y continúa el ejemplo. Tenemos 4 ejercicios dentro de esta actividad. ¿Listo? Si se dan cuenta, el rectángulo que está en algunos casos encerrando al triángulo es igual, únicamente cambia uno de los vértices. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Veamos en el primer ejemplo. Tenemos que la base está con B y la altura está con A. ¿Por qué A y B? Bueno, regularmente para el álgebra y para que esto suene sencillo, ocupamos 2 letras que sean consecutivas en el alfabeto, ¿sí? A y B. Entonces, vamos por aquí llenando esta parte, ¿sí? Que pueda hacer anotaciones, perdón, una disculpa, ¿listo? En el primer ejercicio es altura A, base B, pero yo puedo trabajar con las letras que yo quiera, siempre y cuando sepa qué significa, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 2, los quiero invitar a que pongamos las letras M y N, ¿no? Aquí la altura puede ser M. Una disculpa por la caligrafía, pero es I, N. Para el siguiente ejercicio vamos a ocupar las letras X y Y, ¿por qué no? X en la altura, Y en la base. Y para el último ejercicio vamos a ocupar las letras R y S. Dense cuenta que estoy utilizando pares de letras del alfabeto, pares de literales, y pues para comodidad son letras que son consecutivas. ¿Listo?
Sí, por favor, Lisandro, tienen que ir haciendo el ejercicio. Gracias. En el primer ejercicio, si recordamos ya la fórmula que dijimos hace un momento, tenemos que escribir el área es igual a base por altura, recuérdenlo, base por altura entre 2. Pero en este ejercicio, la base sí coincide con B, pero la altura no coincide con H. Entonces la fórmula sufriría una ligera modificación. Hay que sustituir las variables con las que estamos trabajando en el ejercicio. ¿Cómo quedaría, jóvenes? Los escucho en el micrófono. ¿Cómo quedaría? Área es igual a por B sobre 2. Gracias, Manuel. Así es. Observen ahí la imagen. ¿Sí? Área es igual a base por altura, en este caso B por A sobre 2 o A por B sobre 2. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Entonces, acuérdense que les pusimos letras, ¿sí? Al inicio de la actividad. Vamos a pasar aquí al ejercicio 2 de esta actividad. A este triángulo o a este rectángulo le pusimos altura M y base N. Nuevamente los quiero escuchar. ¿Cómo quedaría la fórmula o la expresión algebraica para el área de este triángulo? MN sobre 2. Así es, gracias. Área es igual a MN sobre 2 o N por M sobre 2. ¿Sí? Recuerden que, rápido el ejemplo, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿verdad? Es una propiedad del producto, una propiedad conmutativa, y entonces, por eso su compañero dijo MN entre 2, y aquí yo muestro N por M entre 2, es lo mismo, ¿sale? Siguiente ejercicio. A este triángulo le pusimos X en la altura y Y en la base. ¿Cómo quedaría? Área es igual por X y sobre. Ajá, X por Y entre 2. Así es. X por Y o Y por X entre 2. ¿Sí? Vamos a activar las cámaras, por favor, para que vea quién está participando. ¿Listo? Aquí los estoy mirando. ¿Vamos bien? Último de esta actividad, ¿sale? Aquí, ¿qué pasa? Observamos que el triángulo ya se salió del rectángulo. Es un triángulo necio, ¿verdad? No quiere estar ahí contenido. Entonces, ¿qué pasa con su altura? No se modifica nada, debido a que, por definición, la altura va a ser perpendicular a la base, ¿vale? Perpendicular, ¿qué significa? Que forma un ángulo aquí de 90 grados, aquí, donde estoy poniendo la marca, ¿sí? Entonces, esa línea punteada sigue siendo la altura del triángulo, a pesar de que no esté dentro de, ¿vale? Entonces, ayúdenme a recordar, ¿qué letras le pusimos? R y S, profe. Gracias. Gracias, Fátima. S para la base y R para la altura. De tal manera que, ¿cómo quedaría esta expresión? S por R sobre 2. Gracias, Fátima. Excelente. Gracias. S por R entre 2. Y entonces, ¿calculamos el área de estos triángulos o expresamos el área en términos de literales? ¿Se dan cuenta? Creo que muchos, cuando vieron el tema, queríamos estar calculando áreas y perímetros con valores numéricos, como el caso del terreno, pero no, este tema, como siempre se los he dicho, nos está dando un plus, está haciendo que utilicemos un poco de álgebra y estas expresiones sean generales y que puedan servir para cualquier tipo de triángulo, para cualquier tipo de rectángulo.
Ahorita que resolvamos el ejercicio de una pintura, ¿no? Recuerden que aquí tenemos que ver cómo la matemática está aplicada en todo, ¿no? En este caso en el arte. Entonces veremos ya el cómo utilizamos estas expresiones para ahora sí calcular una magnitud numérica. ¿Listo? Dentro de esta actividad vienen dos preguntas. ¿Qué tienen en común las literales que en este caso decidí poner para el ejercicio? ¿Qué tienen en común? Todas ¿Se usa la misma fórmula? A ver, vamos a hacer uno a la vez. Fátima. Que todas son letras consecutivas. ¿Ok? Y que todas representan los mismos valores, ¿no? Representan la altura y representan la base de triángulos, ¿sí? Entonces, ¿por qué las fórmulas anteriores son equivalentes? Es decir, a pesar de que están escritas con diferentes letras, como si utilizáramos diferentes lenguajes, todas son equivalentes. ¿Por qué? Voy a la lista de participantes. Ochoa, nos acompaña Ochoa. ¿Por qué cree que sean equivalentes? Daniel. Los escucho, jóvenes, para que podamos avanzar. Emma levantó la mano. A ver, Emma, le doy la palabra. Porque representan, bueno, las variables representan lo mismo que sería base y altura. Gracias. Así es, esta es la respuesta modelo, ¿no? En la primera pregunta, todas representan los mismos valores, ya sea base o altura. Y son equivalentes porque todas representan el área de un triángulo, ¿no? La fórmula nos va a servir para calcular el área de un triángulo, ¿sí? Muy rápido, me quedan 10 minutos, se va muy rápido esto. Actividad 7, ¿vale? Construye en la retícula 3 triángulos rectángulos que tengan distinta área y exprésalas con la literal H, es decir, entre cada puntito, entre cada par de puntitos, ¿sí? Que observamos ahí, la dimensión es H, no es 1 centímetro, no es 1, es H, ¿sí? Y entonces vamos a construir rápidamente, ¿sí? Tomen sus colores o lápiz. Tengo por aquí. Al ratito les paso esta herramienta, ¿sí? Con ligas, un geoplano, vamos a hacer 3 rectángulos diferentes. ¿Listo? Vamos a hacer uno grande, aquí. Observen. ¿Sí? Que este sea nuestro primer rectángulo. Ahí está, ¿no? Triángulo, perdón, ya no sé ni lo que estoy diciendo, disculpen. Me pone un poquito ansioso que nos quedan 10 minutos, pero así nos da tiempo. ¿Vale? Ahí está uno, ¿sí? Otro podría ser un poquito más pequeño. Vamos a ponerlo por aquí. Sí. Sí. Este podría ser otro. Ustedes pueden utilizar aquí su creatividad, jóvenes. ¿Listo? Sí. Podemos ocupar aquí las liguitas. En ese caso, en su libro, pues están trazando 3 triángulos diferentes. ¿Sí? Aquí otro, o si quieren lo puedo hacer más pequeñito aquí. No sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Son 3 triángulos diferentes. Otra vez. Sí lo dije bien. 3 triángulos diferentes. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo. Ustedes pueden hacer los que quieran en esta actividad. ¿Sí? Voy a regresar a mi presentación. Yo ya había hecho algunos previamente para explicar qué pasa con las fórmulas. ¿Sí?
Yo tracé 3 triángulos de esta manera. Obsérvenlos. ¿Sí? Triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Dijimos que las dimensiones de sus lados, en este caso de la base y de la altura, iban a estar en función de h. Es decir, si en el triángulo 1 para la base ocupé, en este caso, 2 segmentos, es decir, entre 3 clavitos, aquí una h, 2h en la base, observen, triángulo 1, ¿sí? Aquí. Y para la altura, usé una h, 2h, 3h, 4h. Entonces observamos aquí en la fórmula del triángulo 1, ¿sí? Que es base, 2h, por altura, 4h, entre 2. Alguien está dañando mi obra de arte con sus anotaciones, pero está bien, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los números? Fácil. 2 por 4, 8. 8 entre 2 se resume en 4. Y se multiplica h por h, un tema de potencias que van a ver en segundo grado. ¿Sí? Cuando tenemos dos letras multiplicándose, se suman los exponentes, por eso nos da h cuadrada. ¿Listo? Me voy a ir un poquito más rápido. En el triángulo 2 decidí hacerlo de una base de 4h por una h nada más. Y entonces la fórmula quedaría 4h por h entre 2. Lo mismo, 4 por 1, 4, entre 2, 2. Y el h al cuadrado. De aquí se generan los centímetros cuadrados, los metros cuadrados, ¿sí? Cuando tenemos dimensiones ya en unidades convencionales. Y por último, el triángulo 3 lo hice de 1, 2, 3h por 2h, ¿sí? Entonces sería 3 por 2, 6, entre 2, 3, y h por h, h al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden hacer los triángulos que sean y poner sus fórmulas. Este es un ejemplo, ¿vale? Y por último, voy a hacer solamente un ejercicio de esta pintura que nos piden y los demás lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Observen, dice, en la pintura, considera que los triángulos negros del centro tienen cada uno una altura de n unidades y una base, respectivamente, de arriba hacia abajo, de a más 1, x y 3 más m unidades. ¿Sí? Entonces, voy a poner el pizarrón. ¿Sí? Y muy rápido, para que podamos... Nos dijeron que son 3 triángulos, todos miden n de la altura, ¿sí? Y la expresión para el triángulo, el primero, de arriba hacia abajo, sería a más 1, ¿sí? A más 1, perdón, a más 1, ¿sí? Aquí, en la base. Entonces, recordemos, tenemos la fórmula, es base por altura sobre 2. Lo que tengo que hacer aquí es únicamente reemplazar los datos en la fórmula. Área va a ser igual a base, que sería a más 1, por la altura, que sería n, entre 2. ¿Sí? Y entonces esas serían las expresiones. Tendría que hacer lo mismo con los otros dos. Luego me dicen que me dan valores para A. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale A? ¿O qué valor me piden que le ponga a A y N? Más abajito nos dice, por favor. A vale 2. Así es, 2 y N vale 3. A vale 2 y N 3. Entonces yo sustituyo aquí. En vez de poner A, pongo un 2 más 1 por 3
sobre 2. Y en este caso sería 3 por 3 sobre 2, resultado 9 medios, o bien 4.5. Como no me están dando unidades, lo conveniente es poner una U al cuadrado. Unidades al cuadrado. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, es así como tenemos que hacer estos ejercicios. ¿Listo? Los voy a estar recibiendo el día de hoy.